El primer ejercicio que voy a hacer es el segundo del tema, es el número racional. Construir una clase que sea un número racional. Entonces, nosotros queremos una clase que nos permita realizar operaciones con números racionales. Bueno, empezamos bien, se me ha quedado tonto Netings. A ver. Entonces vamos a crear una nueva clase que la vamos a llamar racional. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí? Voy a borrar estos comentarios de Javadoc, ahora nos dan un poco igual. Tenemos una clase que sea racional. ¿Cómo me gustaría a mí que se comportase este número racional? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, poder escribir cosas del tipo racional R1 igual a new racional, ¿vale? Y por ejemplo que este número racional me valga 3 octavos, ¿vale? Y yo después querría, por ejemplo, pues poder crearme otro racional R2 y que este nuevo racional me valga, pues por ejemplo, 2 octavos. Y querría poder hacer operaciones como por ejemplo decir que R1, por ejemplo, pase a ser igual a R1 multiplicar por 2. Lo voy a multiplicar por un entero, no por otro racional, ¿vale? Entonces quiero multiplicar R1 por 2. Y podría querer hacer operaciones de suma, le voy a llamar RS, de racional suma, de este estilo. Voy a, por ejemplo, querer sumar el actual valor de R1, o sumar he dicho, así que vamos a empezar por suma, sumarlo con R2, y querría que esto fuese la suma de esos dos números racionales. Me interesará también seguramente poder simplificarlo si lo quiero, ¿vale? Entonces poder coger un racional y decir que se simplifique. Si puedo R1 más R2, ahí mismo me darían 8 octavos y preferiría que me pusiese que es 1 o 1 partido 1 en todo caso. Y también voy a querer poder multiplicar racionales. Pues por ejemplo, coger otro racional cualquiera R3 que sea new racional 5,3 y poder multiplicar, decir por ejemplo que R3 pase a ser lo que valía R3 multiplicar por un nuevo racional que voy a crear aquí directamente, que este racional quiero que sea 3,5. Y a todo esto, por supuesto, pues a mí me gustaría poder mostrar todas estas cosas en la consola. Vale. ¿Por qué no está saliendo? Bueno, porque no está compilando, debe ser. Entonces a mí me gustaría poder mostrar directamente un racional en la consola sin necesidad de hacer nada raro. Poder mostrarlo de este modo. Poder con retorno de carro, por ejemplo, si quiero. Entonces yo a lo mejor querría poder ahí mostrar R1 y R2. Querría mostrar lo que me da aquí R1 una vez que he hecho la multiplicación. Querría mostrar aquí RS una vez que he hecho la suma de dos racionales. Querría mostrar aquí RS simplificado. Y querría mostrar aquí pues cuánto me da, por ejemplo, R3. Entonces esto
sería, por así decirlo, mi mundo ideal, ¿no? Yo querría poder operar con los racionales de este modo tan sencillo. Entonces, no es en absoluto una mala idea comenzar escribiendo este código que he escrito yo aquí. Escribiendo cómo te gustaría que funcionasen las cosas. Y ahora lo vamos a construir. Entonces este código obviamente ahora mismo no funciona ninguno, no funciona en absoluto ninguna de estas líneas, pues porque no hay implementada esta clase racional, es una clase vacía. Entonces voy a comentar estas líneas y vamos a comenzar por lo primero, por el constructor. He dejado estas dos del constructor sin comentar. Esto me está dando un error de compilación, obviamente, porque no existe el constructor. Así que ya me lo crea aquí directamente NetBeans. Solo que yo quiero que el constructor sea público, quiero que cualquiera pueda construirme estos objetos. Al constructor yo quiero pasarle estas dos variables que obviamente voy a querer almacenar en algún sitio. Entonces voy a definir aquí dos atributos, private int den y num, que van a ser el numerador y el denominador. Y es más, me gusta más llamarle a este también numerador y denominador, por usar el mismo nombre en el constructor al que le voy a pasar los parámetros que a los atributos a los que los voy a asignar. Y aquí, ¿qué voy a querer hacer? Pues el numerador del objeto, que sea igual al numerador que me han pasado, y el denominador del objeto que sea igual al denominador que me han pasado. Vale, entonces ya está, ya me compila. Ya tengo esta funcionalidad hecha de poder construir un número racional, numerador partido denominador. Si ejecuto esto, pues ahora mismo voy a ver bastante poco, porque en los system.out.println lo único que me va a sacar es el nombre de la clase y la dirección de memoria donde están. Entonces, como imprimir lo que tengo por consola me va a ser útil para poder trabajar, lo siguiente que voy a hacer es sobreescribir el método toString, public string toString, para que me devuelva una representación de estos racionales que sea un poquito más bonita para mostrar en consola. ¿Qué quiero devolver aquí? Pues por ejemplo voy a devolver los números racionales como abrir paréntesis más el numerador más la barra de dividido más el denominador más el cierre de paréntesis, porque me gusta así, punto. Podía haberlo hecho de cualquier otro modo, estos paréntesis realmente no me hacen falta si no los quiero. ¿Vale? Podía haberlo hecho de cualquier otro modo, pero lo voy a representar así. Entonces ahora cuando yo haga un system.out.println de R1, es esto lo que me va a sacar por pantalla. El resultado de convertir el objeto a un toString, y veré que tengo ahí el número racional 3/8 y 2/8. ¿Vale? Entonces tengo algo que me representa un número racional, pero todavía no puedo hacer ninguna operación con él. A algunos os ha llamado la atención la bombillita esta que aparece al lado del toString y que parece que os pide NetBeans que le pongáis un @override. Lo podéis hacer, eso es una indicación para el compilador de que el método que viene a continuación está sobreescribiendo un método de una clase padre. ¿Cuál es la utilidad para esto? Imaginaos que yo quiero sobreescribir el método toString, entonces voy a decirle al compilador, oye, esto sobreescribe algo, y después yo me he equivocado y le he puesto aquí una S minúscula. Como yo he dicho aquí que esto estaba sobreescribiendo algún método, y eso no sobrescribe ningún método porque se llama diferente a toString, me dice, este método no está sobrescribiendo a ningún método de un supertipo, de una clase padre, te has equivocado de algo. Si yo no tuviese ese comentario, yo tendría ahí mi toString y cuando ejecutase, ¿qué vería? Que no me sale nada. No me sale nada porque este no es el método toString al cual se va a llamar en system.out.println. Es el método que tiene aquí una S mayúscula. En Java, al igual que en C, se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces yo puedo estarme rompiendo la cabeza de por qué no me sale por pantalla lo que quiero para los números racionales y no darme cuenta.
Si le pongo a este método que sé que quiere sobreescribir algo de un padre el @override, automáticamente me dice, oye, te has equivocado en algo, miraré, aquí falta una S mayúscula y ya está. Esto ahora muestra las cosas como quiero. Entonces tenemos algo que me representa un numerador y un denominador. Vamos al siguiente paso. Una de las operaciones que he visto que me gustaba tener era esto de multiplicar por un número entero, ¿vale? Poder multiplicar mi número racional por un número entero. No tengo ese método. NetBeans me crea aquí un esqueleto de método con la bombillita esta, con las ayudas que me da. Entonces vamos a usar ese esqueleto. Le voy a llamar, prefiero n de número, o si queremos, por darle todavía un poquito más de significado a esa variable, num. ¿Y qué quiero hacer aquí? Pues quiero coger el número racional sobre el que se ha invocado este método, multiplicarlo por un número y devolverlo como un nuevo número racional. Yo voy a construir un nuevo número racional, ¿vale? R, que va a ser igual a mi numerador multiplicado por el número que me han pasado, así que le voy a llamar a esto número. Creo que va a quedar así más claro el código, denominador. Entonces aquí tengo un número racional que va a ser el mismo que mismo que el racional sobre el cual se ha invocado este método, pero estoy saltándome letras. A ver. Va a ser el mismo que me pasaron, pero lo he multiplicado por el número entero. Entonces esto es lo que yo voy a querer devolver desde aquí. Return R, y eso es lo que quiero que haga este método. Quiero que este método coja el número el número sobre el que será invocado, en este caso R1, y quiero multiplicarlo por el número que me han pasado, ¿vale? Entonces tendría ya soporte para esa operación, de hecho ya no me da error de compilación, y yo podría ver ahora, si ejecuto esto, como R1 por 2, donde R1 era 3 octavos, R1 por 2 es 6 octavos. Pues ya tengo esto funcionando. Siguiente cosa que quería hacer, pues esto de la suma. Quería yo poder sumar dos números racionales. Es una operación bastante común con números racionales. Entonces, nuevamente voy a usar esta funcionalidad que me da NetBeans para crear automáticamente el esqueleto del método. Y yo aquí voy a querer tener un nuevo número racional. ¿Y cuál va a ser el valor de este número racional? Pues si tengo que sumar dos números racionales, el numerador va a ser el numerador del primero, el objeto sobre el que se ha invocado esto, multiplicado por el denominador del segundo, más el numerador del segundo multiplicado por el denominador del primero, dividido entre el producto de los dos denominadores. Me está quedando un pelín larga la línea, así que la voy a bajar aquí. Parece que tengo algo en contra de la SOS al teclear los racionales. Ese sería el número racional resultado, y esto es lo que voy a devolver desde aquí. Entonces, ahora el código main lo que va a hacer es sumarme R1, que vale 6 octavos, con R2, que vale 2 octavos. Si ejecuto esto, pues veré que el resultado de la suma me da 64 partido 64, que es correcto, pero la verdad no es la forma más bonita de pintar un racional, ¿vale? 6 octavos más 2 octavos me da 8 octavos, me da 1. Yo he hecho la suma de este modo
porque esta suma me va a funcionar aunque no tengan el mismo denominador. Esto, siendo correcto, no es demasiado elegante, ¿sí? El R1, el num, es el objeto sobre el cual se ha invocado el método. Yo he dicho R1 sumar R2. Entonces, el código que se va a ejecutar es el de R1 y se le va a pasar como parámetro R2. Cuando yo esté aquí dentro, este num de aquí, por ejemplo, es el de R1. Y este otro es el de R2 que me han pasado como parámetro. ¿Lo entiendes? ¿Alguna pregunta más? Entonces, esto es correcto, no es demasiado elegante. Quedaría bien precisamente esto que tengo yo aquí de simplificar, ¿verdad? Poder coger el racional suma, simplificarlo y que me muestre pues 1 partido 1 por lo menos. Pues vamos a hacer la operación de simplificación. Entonces, esta operación de simplificar yo la voy a querer definir como que la llamo sobre un racional y me lo pone del modo simplificado, me lo simplifica, ¿vale? Entonces yo voy a tener que calcular aquí el nuevo denominador y el nuevo numerador. Los simplificados los voy a tener que calcular a partir de los originales. Entonces estos dos inicialmente puedo hacer que valgan los originales. Den, y esto que sea igual a num, ¿vale? ¿Y cómo tengo que hacer para simplificar? Pues voy a tener que ir probando a dividir numerador y denominador por 2, por 3, por 4, todas las veces que pueda, ¿vale? Y voy a tener que ir así sucesivamente hasta que pruebe a dividir por el mínimo entre el numerador y el denominador. Me interesa saber cuál es el mínimo del numerador y el del denominador, entonces vamos a calcular cuál es el mínimo. El mínimo del numerador y del denominador, den menor que num, operador condicional, si esto se cumple el mínimo de ambos es el denominador, si no es el numerador. Entonces con esta sentencia yo obtengo el mínimo entre denominador y numerador. Si el denominador es menor que el numerador me va a devolver den, que es el más pequeño, si eso es falso, si el numerador es más pequeño me devuelve num. Ese va a ser el más pequeño de ambos. Entonces ahora voy a hacer un bucle for. Este bucle for le voy a llamar divisor para que quede claro lo que es esto. Va a ir desde no 0, sino desde 2, que es la primera cosa por la que debo de probar a dividir, hasta el mínimo de ambos, que es la cosa más grande por la que me podría tener sentido dividir. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer aquí? Si numerador y denominador fuesen divisibles entre 2, dividirlos entre 2 todas las veces que pueda. Después, si fuesen divisibles entre 3, dividirlos entre 3 todas las veces que pueda. Así una y otra vez. Podrían ser divisibles 0 o más veces entre 2, y sobre todo los demás. Esto se me encaja bastante bien con un bucle while. Un bucle while donde la condición va a ser, si el nuevo denominador es divisible entre el divisor y el nuevo numerador es divisible entre el divisor, si ambos se pueden dividir, los divido. El nuevo denominador va a pasar a ser igual al nuevo denominador entre divisor, ¿vale? Barra igual. Esto, si hay alguien al que le desconcierta, es lo mismo que nDen igual a nDem barra divisor, ¿vale? Aquí me falta arriba decir la condición, que esto tiene que ser igual a 0 y esto tiene que ser igual a 0 para dividir, ¿sí? Esto es el operador condicional. Es igual que en C. Es un operador ternario donde le pasamos una primera expresión que vale cierto o falso. Si vale cierto nos devuelve la segunda expresión, si vale falso nos devuelve la tercera expresión. Es una forma compacta para calcular el mínimo y el máximo. Lo podía haber hecho con un if else.
Entonces, si puedo dividir numerador y denominador, divido ambos por divisor. Y esto además lo voy a hacer, los divido una vez, vuelvo aquí arriba, todavía se pueden dividir, vuelvo a dividir, vuelvo aquí arriba, todavía se pueden dividir. Voy a estar divide, que te divide, que te divide, hasta que salga de aquí, incrementaré divisor y probaré a dividir por el siguiente divisor si se puede. Así una y otra vez, hasta que obtenga el resultado. El resultado, pues lo que voy a tener que hacer ahora es que el numerador antiguo pase a ser igual al nuevo, el que acabo de calcular ahí, y el denominador antiguo que pase a ser igual al nuevo que acabo de calcular. Entonces esto me va a permitir simplificar. Ahora ya tengo hecho el método de simplificar y voy a imprimir primero RS simplificar y RS simplificado. RS simplificado me da 1 partido por 1, que es más bonito que 64 partido 64. Pero viendo esto, yo digo, joder, no es nada elegante esto que la suma me haya dado 64 partido 64. Ahora que tengo este método hecho aquí de simplificar, voy a hacer una cosa. Cuando haga la suma, antes de devolverla, pues vamos a llamarla a simplificar, ¿vale? Y que ya me devuelva la suma simplificada directamente. Entonces, cuando haga esta suma, en vez de devolverme 64 partido 64, ya la simplifica y me la devuelve simplificada, que es lo más elegante cuando trabajo con números racionales. Entonces, ahora ya directamente la suma me devuelve 1 partido 1, ¿vale? Y no me devuelve lo que me estaba devolviendo antes. Entonces, ya no necesitaría hacer esta simplificación a mano, que sería redundante. ¿Qué más me queda por aquí? Crear otro número racional, sí. Esta de aquí. Esta de aquí, ¿no? Sí. Ten en cuenta que este código de aquí no me interesa en absoluto. Este código de aquí me está valiendo para dos cosas. Punto 1. Antes de empezar a escribir realmente el código de la clase racional, me permitió a mí razonar cómo quería yo que se comportase y qué quería en el mundo ideal, olvidándome de todo, vale. Y segundo, ahora me vale de test para comprobar que realmente las cosas están saliendo bien. Efectivamente, esto ahora me aporta bastante poco. Si quisiera yo, pues por ejemplo, aquí podría, por seguir mirando que esto de simplificar funciona bien, crearme otro racional, ¿vale? Pues por ejemplo, racional simplificar. ¿Vale? Y este racional que valga, pues por ejemplo, 24 partido 12. Y vamos a llamar sobre... ¿Dónde está el fallo aquí? Ah, vale, coma. Y vamos a llamar sobre racional simplificar, ¿vale? Sobre racional simplificar esto, y lo que vamos a mostrar aquí que sea el racional de simplificar. Entonces, esto me estaría valiendo para comprobar que lo que estoy implementando está bien implementado. Genial. Vale. Como no queda demasiado bien este nombre, vamos a cambiarlo, que le he llamado efectivamente mal, pero ahora que me compila puedo venirme a este menú de refactor, darle aquí a rename, ¿vale? Y llamarle a esto, en vez de rsimplificar, simplificar, y me lo cambia en todos los lados automáticamente. Entonces ahora tendré el racional que me vale primero 2412 y después me lo imprimirá simplificado, ¿vale? Y 2412 me ha sacado que es 2 partido 2. Lo cual quiere decir que hay algún fallo a la hora de simplificar. ¿Sí?
efectivamente. Efectivamente. Este era el fallo que había aquí. Vale, antes nos funcionó porque era 1 partido 1, 2 partido 1, que es 24 partido 12. Vale, entonces había un fallo ahí. Tener este código precisamente, donde yo sé lo que tiene que irme dando, me va permitiendo pues ir pillando estos fallos, ir validando ahora mi código. Me queda una última operación, que es la de multiplicación. Voy a multiplicar dos racionales. Nos da un error, pues porque no existe esa operación todavía, pues vamos a crear esta operación. Muy bien, vamos a multiplicar dos racionales. Entonces, la multiplicación de los racionales será otro racional. Vamos a llamarle mult. Y con esto, no sé si soy yo o son las os que están algo fastidiadas en mi teclado, pero las salto todas. ¿Y cuál va a ser el racional que tengo que calcular aquí? Pues el producto del numerador mío por el producto del denominador que me han pasado. Y el producto del denominador mío por el producto del denominador que me han pasado. Esto va a ser el racional. Tiene que faltar algo más en algún sitio. Vale. Ya que ya tengo esta funcionalidad de simplificar, usémosla. Vale, entonces si esto se puede simplificar, simplifiquémoslo antes de devolverlo. Y ahora devolvamos mult. Y ya me vuelve a compilar esto y ahora ya puedo multiplicar, pues lo que estaba multiplicando aquí sería 5 tercios por 3 quintos, ¿vale? Me daría 15 partido 15, como lo voy a simplificar, ya me debería de dar 1 también, ¿no? Entonces 5 tercios por 3 quintos me da 1. Y pues con esto en principio ya tengo toda la funcionalidad que quiero, ¿vale? Tengo el racional, puedo sumarlos, multiplicarlos por un número entero, simplificarlos. Bueno, podría hacer la división, ¿vale? Podría hacer la división, podría calcular el inverso, pero creo que pillar la idea, ¿no? Pilláis la idea de un poco cómo he ido trabajando. He partido de qué quiero yo construir, qué abstracción querría tener, qué tipo de dato. Yo querría tener un tipo de dato que me permitiese trabajar con los racionales de este modo tan sencillo. Nuevamente, si vosotros veis este código, si se lo enseñáis a alguien que sabe que es un número racional, a lo mejor no entiende cómo está hecho por detrás, pero esto lo debe de entender cualquiera, ¿no? Racional R1 igual a new racional 3/8, pues será que es el racional 3/8, ¿no? Y R1 punto multiplicar 2, pues será que voy a multiplicar R1 por 2. O R1 punto sumar R2, pues será que voy a sumar esos dos racionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Nos había quedado una cosa pendiente en el código, me voy ahora a BlueJ, en el código de la guerra, ¿vale? En el código de la guerra os había dicho que nosotros ahora solo teníamos dos tipos de guerreros, marcianos y terrícolas, pero podríamos tener más guerreros si queremos. Podríamos tener cuantas clases de guerrero quisiésemos y lo más bonito de todo ello es que aquí para las naves estos siguen siendo arrays de tripulantes de guerreros y a la hora de recibir un disparo o realizar un disparo les da igual si eran marcianos, si eran terrícolas o si fuese quien fuese. Vamos a meter una clase más aquí y la clase más va a ser Superman, ¿vale? Entonces Superman va a combatir con los seres humanos y a Superman las balas no lo matan.
Entonces da igual los tiros que le peguen los marcianos, nunca lo van a matar. Entonces vamos a crear esta clase, la clase Superman, y la clase Superman vamos a decir que es un terrícola. Podríamos decir que es un guerrero, pero también es un terrícola, así que vamos a hacer que herede de terrícola. Todo este código que me ha creado aquí, quitando el constructor, pues realmente no lo quiero para nada. Al constructor de Superman le vamos a pasar, como al resto de los constructores, una cadena de caracteres diciendo quién es, string soy, y ese string soy, lo único que voy a hacer aquí es pasárselo al constructor de la clase padre, que es en este caso terrícola. Entonces voy a poner ahí super.soy, y lo que habré hecho aquí es, si nos vamos al código de terrícola, en el código de terrícola se ejecutará el código de su constructor, a su vez se lo manda a guerrero para almacenar ese texto, ¿vale? Para saber si era un terrícola o era un guerrero, y tenemos aquí el contador que incrementa el número de los terrícolas. Superman va a contar como un terrícola, y Superman, pues suponemos que también mata disparando, por no complicar el ejemplo, va a matar como todos los demás, y también lo va a hacer de modo inteligente como hacían los terrícolas. Ahora, lo que va a cambiar en Superman es esto de aquí. A Superman cuando le peguen un tiro no le pasa nada, ¿vale? Entonces, ese es el comportamiento de la clase padre de terrícola que yo quiero cambiar en Superman. Yo voy a representar aquí Superman por alguien que los tiros nunca lo matan. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues sobreescribir el método recibe disparo, que era el que me decía qué es lo que pasaba cuando me pegaban un tiro, y a Superman los disparos le dan completamente igual. ¿Se muere? No. Y ya no hay forma de matar a Superman de un tiro. Le pase el tiro que le pase a Superman, él siempre va a devolver false. Entonces ahora Superman nunca se muere. Tengo esta clase, ¿vale? Y esto ya sería pues un terrícola que los disparos no le matan, lo que hemos llamado aquí Superman. Lo voy a compilar, me dice que no hay ni errores de sintaxis, lo tengo todo hecho, prácticamente. Lo único que me queda es meterlo en la nave. Pero la clase está hecha, tengo un terrícola que se comporta como todos los demás, Superman también va a disparar igual que disparan los demás, también va a contar en este contador, pero él nunca se muere. Así que ya jamás vamos a perder la guerra, porque los terrícolas no van a poder matar a Superman. ¿Ves cómo aquí Superman me dice que hereda de terrícola? Una vez que lo he compilado me actualiza esto. Superman es un terrícola, los terrícolas son guerreros y los guerreros son seres vivos, ¿no? Superman es un guerrero, Superman es un ser vivo, Superman es un terrícola. Y en nave lo que tengo que hacer ahora es pues que Superman forme parte de mi tripulación. Entonces, si yo tengo una nave con n terrícolas, vamos a reservar un puesto para Superman, ¿vale? Entonces, si somos terrícolas, solo voy a ir aquí hasta tripulantes -1, y en la última posición de todo, en tripulación de I, básicamente, porque cuando salga del bucle va a valer la última posición del array, en tripulación de I yo voy a meter aquí new Superman, y le voy a decir a Superman que él es Superman y con mayúsculas, ¿vale? Entonces, ya tengo todas las modificaciones hechas para que esto siga funcionando igual que antes, pero con la diferencia que ahora tenemos a Superman combatiendo con los terrícolas y nunca va a perder. No tengo que modificar nada más. Está dentro de la tripulación y yo he definido aquí cómo se comporta. No tengo que cambiar los terrícolas, no tengo que cambiar los guerreros, los seres vivos o la guerra. No tengo que cambiar nada. Ahora yo, si compilo todo esto, vale, me da un error de compilación porque la variable i no está definida. La variable i solo está definida dentro de este bucle for. No pasa nada.
lo metemos de otro modo en su puesto. Tripulación.length menos 1, la última posición del array, ¿vale? Tripulación.length es lo que mide el array. Tripulación.length es lo que mide el array, ¿vale? Igual que en C se empieza a contar en 0, entonces la posición que hemos dejado vacía aquí, la de Superman, es la última posición del array. Entonces ahora ya me debería de compilar todo esto. Y ya podemos ir a la guerra, ¿vale? Y sabemos que aquí siempre van a ganar los terrícolas. Incluso aunque yo me vaya ahora al código de guerra y haga una guerra muy desfavorable, de hecho aquí tenían una guerra bastante favorable los terrícolas porque eran 100 terrícolas contra 10 marcianos. Pero ahora si nos vamos a 10 terrícolas contra 100 marcianos, deberían de perder los terrícolas porque los marcianos aguantaban 3 tiros. Entonces estarían en una situación complicada los terrícolas, pero como Superman está de su lado, pues sigue Superman disparando al final, va a ser el único que quede vivo en la guerra, pero van a ganar siempre los terrícolas, porque no hay forma de matar a ese Superman. Entonces, este es un ejemplo de cómo a partir de la herencia yo puedo cambiar el código de este terrícola para considerar pues que tengo a Superman combatiendo aquí, no le afectan los disparos. Voy a volver en otra clase a hacer esto mismo, o sea, hacer una clase similar a esta, y lo que voy a hacer es crear un vector en 3 dimensiones, que es el ejemplo que habíamos visto en el tema 2 en C, distintas versiones de él hasta llegar a tipos de datos abstractos, y luego a partir del vector en 2 dimensiones voy a crear un vector en, a partir del vector en 3 dimensiones, que es el ejemplo que habíamos visto, voy a crear un vector en 2 dimensiones también. Y vamos a ver cómo queda eso. Voy a parar la grabación. ¿Dónde está?